Y vea lo que Jesucristo nos dijo esta noche a cada uno de nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 15. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 15. ¿Lo tienen, hermanos? El Señor Jesucristo, al estar hablando estas palabras que vamos a leer esta noche, se está refiriendo más bien a las instrucciones que Él se está dando a sus discípulos antes de ser crucificado en la cruz y antes de también de resucitar y ascender a los cielos. Y el Señor Jesucristo, a partir del versículo 6, mire lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Están conmigo? Amén. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dicen? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos qué habla. El Señor Jesús no quería que sus discípulos, hermanos, quedaran sin ninguna instrucción, sin ninguna orientación. Nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como siendo Dios mismo, no quería en ningún momento que su grupo amado, su grupo con quien había vivido más de 3 años, se quedaran desorientados como ovejas sin pastor. El hecho de que Él se iba, como Él ya les está diciendo acá, de que por un poco le veréis y que por otro poco no le veréis, estaba hablando precisamente de su partida, de su sacrificio en la cruz. Estaba hablando de cómo Él iba a ser inmolado por nuestros pecados. Pero me gusta lo que dice el versículo 13, y quiero que nos enfoquemos ahí, en el versículo 13. En el 12, por ejemplo, Jesucristo les está diciendo que todavía Él no ha terminado de decir lo que Él quisiera decirles, que hay muchas cosas más que Él quisiera decir, pero que en el momento sabía que la condición emocional de los discípulos era tan afectada que si Él les revelaba más cosas, no podrían sobrellevar las palabras que Él del todo quería pronunciar. Pero por eso me gusta el versículo 13, cuando Jesús les dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando terminamos de leer también el Evangelio de Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo dijo: yo no los dejo huérfanos, os enviaré a un consolador para que esté con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, mis queridos hermanos, es que entendamos esta noche la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo no es una fuerza activa como piensan otras religiones o opiniones humanas. El Espíritu Santo no es tampoco algo. El Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo no es algo, porque si decimos que el Espíritu Santo es algo como un viento recio o como alguna otra cosa, estamos poniendo al Espíritu Santo como un objeto. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es eso, el Espíritu Santo es Él. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender cada uno de nosotros esta noche lo que el Señor quiso decir. La función y tarea del Espíritu Santo, según el versículo 13, es guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Un creyente, fíjese bien lo que voy a decir. Si un creyente dice que no tiene al Espíritu Santo, es una persona desorientada en su vida. Es más, lo más probable es que nunca haya sido convertido. Porque lo que nos sella con las arras de la herencia para pertenecer al reino de Dios es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es más, el apóstol Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ninguno de los que estamos aquí y que hemos conocido el amor de Dios y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal puede decir: yo no tengo al Espíritu Santo. Desde el momento en que usted recibió a Jesús, la palabra de Dios dice que hemos sido bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede decir: oh pastor, yo no tengo el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, es que no es de Cristo todavía. Porque el Espíritu Santo es el sello que le garantiza a usted que usted le pertenece a Dios, que usted es propiedad de Dios, que usted es un hijo, una hija de Dios. Sin el sello del Espíritu Santo, usted todavía no ha conocido el amor de Dios. Por eso, la función del Espíritu Santo, ¿qué es? Es guiarnos a toda verdad. Hermanos, ¿cuántas veces muchas personas se desorientan en la vida creyendo que están en lo correcto cuando no están en lo correcto? Porque el Espíritu Santo no les está guiando, porque no tienen al Espíritu Santo. La pregunta esta noche es: ¿quiénes son los que tienen al Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es bien fácil. Todos aquellos creyentes que hemos nacido de nuevo. Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua, pero también nacer del Espíritu. Entonces, si yo he nacido del Espíritu, entonces yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Y el Espíritu Santo me capacita, el Espíritu Santo me da poder, el Espíritu Santo me llena con su gracia, el Espíritu Santo me hace vencer las tentaciones, el Espíritu Santo me consuela, el Espíritu Santo es mi guiador, el Espíritu Santo vive en mi corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Dice que somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hay creyentes que pueden decir que no tienen al Espíritu Santo? ¿O cómo hay otros creyentes que le dicen a otros creyentes que no tienen al Espíritu Santo? Si desde el momento en que nosotros creímos, Pablo dice que somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Somos el templo, somos la casa de Dios. Este cuerpo que usted ve aquí, dentro de este cuerpo, dentro de su cuerpo, mora el Espíritu Santo. Y su cuerpo viene a convertirse en el templo o la casa de Dios. ¿En dónde habita Dios? En su cuerpo. ¿Qué es el templo? Es el cuerpo. Y en el cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y dice en el versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Cuando usted estudia, por ejemplo, todas las profecías del Nuevo Testamento, profecías del Señor Jesucristo, aún todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿cómo cree usted que estas profecías vinieron? Dice la Biblia que ninguna profecía fue producto del invento humano, sino que los santos hombres de Dios, según Primera de Pedro, dice que fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, sigue haciendo la obra maravillosa de guiarnos a la verdad y a la justicia, y también de decirnos todas las cosas que van a suceder mediante el Espíritu de su palabra que Él nos ha dejado aquí, revelada para cada uno de nosotros. Hermano, muchas veces nosotros no tenemos un concepto básico acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si queremos entenderlo de una manera más profunda y real, lo primero que tenemos que entender como básico es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Usted puede ir en oración a Dios y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy para adorarte y bendecirte, porque tú eres Dios. Usted puede decirle al Hijo, a Jesucristo: Jesucristo, aquí estoy para bendecirte y para adorarte, porque tú eres Dios. Y usted puede ir al Padre y decirle: Padre, aquí estoy también para adorarte, porque tú eres Dios. Usted va a decir esta noche: pero pastor, entonces usted está hablando de tres dioses. No hablamos de tres dioses, estamos hablando de la bendita Trinidad, que hablamos de un concepto, poniéndole un nombre, Trinidad, para hacer más entendible lo que significa la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en tres personas, una sola esencia. Si tuviéramos un triángulo, diríamos que la base fundamental es Dios, que la otra punta o el otro paralelo que sigue al lado es Dios, Jesucristo, y que el otro lado es el Espíritu Santo, también es Dios. Y a través de este triángulo usted puede decir: Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. La palabra Trinidad usted nunca la va a encontrar en la Biblia. Sin embargo, usted va a encontrar el concepto de la palabra Trinidad, no la palabra Trinidad, pero va a encontrar el concepto de la función de la Trinidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la creación del hombre, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Note usted que Dios no estaba hablando con los ángeles, como algunas otras opiniones hay, que dicen: no, pero es que la Trinidad no existe. Dios no estaba hablando con el Hijo ni con el Espíritu Santo, estaba hablando con los ángeles. Permítanme decirles una gran verdad esta noche: los ángeles no tienen el poder para crear. Quien tiene el poder para crear es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios nunca pudo haber dicho: hagamos al hombre a imagen de los ángeles. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Pero no somos hechos a imagen de los ángeles, somos hechos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego, en Isaías capítulo 6, por ejemplo, usted va a encontrar cuando el profeta Isaías está en el templo, dice la Biblia que la Trinidad pregunta y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo el profeta Isaías? Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, estamos hablando de que no existe la palabra Trinidad, pero existe, por ejemplo, la idea de la función de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el bautismo del Señor Jesucristo, usted se dará cuenta que están testificando tanto el Padre como el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que en el bautismo de Jesús,
Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que decía, ¿cómo decía esta voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando, y de repente dice la Biblia que vino una paloma y posó sobre el Señor Jesucristo. En la Biblia esa paloma simbolizaba al Espíritu Santo. Y ahora vemos aquí una vez más el cuadro de la Trinidad. El Padre que habla, el Espíritu Santo que reposa sobre Jesús y Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Pero la función del Espíritu Santo es, hermanos, guiarnos a la verdad, como dice la Biblia. Y como dice aquí también, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, como parte de la función del Espíritu Santo, no solamente es guiarnos a la verdad. En el versículo 14 hay una función más de lo que el Señor dijo con respecto al Espíritu Santo. Él, ¿qué dice la Biblia? Estamos en 16:14, Juan 16:14. Otra función del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Glorificar a Cristo. Pero ¿cómo es que si es Dios el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, que también es Dios? Bueno, Dios simplemente es Dios. Y Dios simplemente está diciendo que el mismo Espíritu Santo, siendo Dios, va a glorificar ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. Y mis hermanos, qué lindo es que aún el Espíritu Santo, como parte de su función, es glorificar a Cristo. Ahora, si el Espíritu Santo glorifica a Cristo, yo pregunto esta noche, ¿quiénes somos nosotros para no glorificar a Cristo? El Espíritu Santo le da honra, el Espíritu Santo le da gloria, el Espíritu Santo le da honor, el Espíritu Santo le da pleitesía, el Espíritu Santo llena de gracia, lo glorifica, lo santifica. ¿Por qué no santificar nosotros también al Espíritu Santo? Entonces, qué maravillosas funciones las del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay tantas ideas acerca del Espíritu Santo, pero la Biblia nos enseña esta noche que su función como Dios, el Espíritu Santo, nos guía a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo también nos convence de pecado y juicio, nos redarguye, nos regenera y nos justifica delante de Dios, el Espíritu Santo. Por eso yo quiero que esta noche, mis hermanos, cada uno de nosotros vaya a su casa entendiendo este concepto. El Espíritu Santo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios. El Padre es nuestro Dios. Y cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es nuestro Dios, podemos adorarlo, podemos bendecirlo, podemos glorificarlo, porque el Espíritu Santo es nuestro Dios. Una de las ideas básicas del Espíritu Santo, hay un término griego que se usa para esto, y es el término paracletos. El término paracletos significa alguien que está al lado de uno para ayudarnos. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo está al lado de nosotros para ayudarnos, pero no solamente está al lado de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque somos ¿qué? Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Si el Espíritu Santo es Dios, si Jesús es Dios, si el Padre es Dios, entonces, si Dios es una persona, si Jesús es una persona, el Espíritu Santo también es una persona, porque es Dios. Y qué lindo sería que entendiéramos las características personales del Espíritu Santo. Y vamos a verlo la otra semana. Y veremos cómo el Espíritu Santo es como una persona que se entristece, que se ofende, una persona que se siente triste, pero que también habla, que también piensa y que también nos ayuda y que está activa en la vida de nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y que esta noche
nos vayamos con esta verdad. Espíritu Santo, te amamos,